Ejercicios resueltos del segundo parcial, tema 2. Nos dan en el primer ejercicio una función polinómica menos x a la cuarta sobre 2 menos 4 tercios x al cubo más 2 tercios. Se trata de una función polinómica y como todas las funciones polinómicas, su dominio son todos los números reales. Como tenemos que estudiar crecimiento, lo primero que vamos a buscar es la derivada primera. Entonces derivamos la función polinómica, que además es una función muy sencilla de derivar, y obtenemos la siguiente regla. Menos 2x al cubo menos 4x al cuadrado, y es conveniente llevarla a su forma factorizada. Dado que lo que nos toca encontrar ahora son los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos son aquellos valores del dominio donde la derivada se anula o bien donde la derivada no está definida. Por tratarse también la derivada de una función polinómica, su dominio son todos los números reales, así que nos ocuparemos de ver en qué valores se anula la derivada primera. Por lo tanto, la vamos a igualar a 0. Igualándola a 0 obtenemos dos valores, x1 igual menos 2 y x2 igual 0. Lo que vamos a hacer es armarnos una pequeña tabla en donde vamos a analizar a partir de estos dos valores, donde tenemos posibles máximos o mínimos, qué pasa con el signo de la derivada primera, y en base a ese signo vamos a inferir crecimiento o decrecimiento de la función que nos toca estudiar. Así que el dominio de nuestra función va a quedar dividido o subdividido en tres intervalos, de menos infinito hasta menos 2, de menos 2 hasta 0 y de 0 a más infinito. Si consideramos valores testigos en cada uno de estos intervalos, podemos estudiar cuál es el signo de cada uno de ellos a través de la derivada primera e inferir el signo del intervalo completo gracias al teorema de Bolzano, o más bien a la consecuencia del teorema de Bolzano. Luego de hacer este procedimiento, notamos que la derivada primera es positiva en el primer intervalo, negativa en el segundo y sigue siendo negativa en el tercer intervalo. Por lo tanto, vamos a inferir que la función crece, decrece, luego sigue creciendo. Como el crecimiento varía alrededor de menos 2, vamos a deducir entonces que tenemos un máximo local o relativo en f de menos 2. Con este cuadrito es muy fácil definir los intervalos de crecimiento y de decrecimiento simplemente observándolo. En el inciso B vamos a tener que estudiar la concavidad de la función. Por lo tanto, nos toca evaluar la derivada segunda. Derivamos entonces la derivada primera y obtenemos la siguiente expresión, menos 6x cuadrado menos 8x, la cual vamos nuevamente a factorizar, porque nos interesa encontrar aquellos puntos donde puede haber tal vez puntos de inflexión, aquellos valores de x. ¿Cómo los vamos a encontrar? Igualando nuevamente la derivada a 0. No vamos a prestar atención si esta función tiene problemas de dominio, porque no los tiene, es también una función polinómica, así que nos concentramos en igualarla a 0. Al igualarla a 0 vamos a encontrar dos valores que anulan la derivada segunda, y estos son menos 4 tercios y 0. Nuevamente, utilizando el mismo criterio que antes y valiéndonos de la consecuencia o el corolario del teorema de Bolzano, vamos a hacer una tablita en la que vamos a evaluar entonces el signo de la derivada segunda en estos tres intervalos en los que quedó dividido nuestro dominio, considerando algún valor que esté en cada uno de ellos, estudiando su signo por separado y luego infiriendo el signo para todo el intervalo completo. Después de hacer ese trabajo, vemos que la derivada segunda es negativa en este primer intervalo, positiva en este segundo intervalo y nuevamente negativa en el tercero. Por lo tanto, la función tiene concavidad negativa de menos infinito a menos 4 tercios, concavidad positiva de menos 4 tercios a 0 y concavidad negativa nuevamente de 0 a más infinito. Como un punto de inflexión es un valor del dominio donde cambia la concavidad de la función, podemos deducir que f de menos 4 tercios
y f de 0 son puntos de inflexión. Es muy fácil definir los intervalos de concavidad negativa y positiva a partir de este cuadro. En el ejercicio 2, inciso A, nos dan la siguiente integral: e a la x seno de 5 menos e a la x diferencial x. Es una integral que vamos a resolver mediante el método de sustitución. Para eso vamos a nombrar el argumento del seno llamándolo t. T es igual a 5 menos e a la x. El diferencial de t, recuerden que es la derivada de la función por el diferencial de x, por lo tanto tenemos que hacer esta derivada, que es menos e a la x por el diferencial de x. Luego tenemos que hacer la sustitución en la correspondiente integral que nos han dado. Haciendo esta sustitución obtenemos la siguiente expresión. Una vez hecha la sustitución, nos queda una integral que se resuelve de manera inmediata. Y finalmente lo que hay que hacer es recuperar este valor de t y reemplazarlo por la expresión original, obteniendo así el resultado final de la integral que nos dieron, coseno de 5 menos e a la x más una constante k. En el inciso B nos presentan la integral de x al cubo por el logaritmo de x diferencial x. Esta integral la vamos a resolver por el método de partes. Recuerden que pueden utilizar la regla ILPET, que nos permite encontrar la función que vamos a derivar, en este caso, que la hemos llamado u. De acuerdo a la regla ILPET, el logaritmo está antes que la función potencial x cubo, por lo tanto u es el logaritmo de x. A partir de esta decisión y esta elección, definimos entonces el diferencial de u, diferencial de x sobre x. Entonces el diferencial de b es el resto de la expresión, x cubo por diferencial x. Integrando este diferencial obtenemos la función b, un cuarto de x a la cuarta. Luego, en base a la definición de la integral por partes, obtenemos la siguiente expresión. Recuerden que dentro de la definición nos queda una nueva integral, que es esta que estamos viendo acá, donde podemos hacer una cancelación de x y finalmente obtener esta expresión más reducida, quedándonos así una integral muy sencilla e inmediata que nos permite llegar a la resolución final y al resultado final, que es un cuarto de x cuarta por el logaritmo menos un 16avos x a la cuarta más una constante k. En el ejercicio 3 nos presentan dos funciones, p igual a x más 6 y p igual menos x cuadrado menos x más 9, funciones de oferta y demanda respectivamente. Para hallar el punto de equilibrio corresponde que igualemos estas dos funciones que ya están despejadas en función de x. Al igualarlas obtenemos una ecuación cuadrática y utilizando la fórmula resolvente vamos a llegar a estos dos resultados, x1 igual menos 3 y x2 igual 1. Por tratarse de un problema en el contexto económico, vamos a descartar este primer resultado y nos vamos a quedar con esta única solución, x sub 2 igual 1. Reemplazando en cualquiera de las funciones, obtenemos el punto de equilibrio cuyas coordenadas son 1, 7. Dado que son funciones muy sencillas de graficar, es conveniente hacer un gráfico para poder visualizar mejor las áreas que van a representar el excedente del consumidor y el excedente del productor, tal como se ve en este gráfico. También hemos señalado y destacado el punto de equilibrio, cuyas coordenadas, como ya habíamos dicho, son 1, 7. Luego planteamos el excedente del consumidor como la integral que va desde 0 hasta 1 de la función techo menos piso, es decir, la función cuadrática en este caso, menos x cuadrado menos x más 9, menos piso, que es la función y igual 7. Entonces nos queda este integrando. Si lo trabajamos un poco, obtenemos la siguiente expresión, luego hallamos la primitiva y aplicando la regla de Barrow vamos a llegar al área correspondiente al excedente del consumidor, que es 7 sextos. De la misma forma vamos a calcular el excedente del productor, que es la integral desde 0 hasta 1
del techo, que en este caso es la función y igual 7, menos piso, que es la función lineal, como bien vemos aquí. Acomodamos un poquito la expresión, luego buscamos una primitiva y aplicando la regla de Barrow llegamos a que el área es 1/2. En el ejercicio 4, inciso A, nos piden el teorema de Rolle. Para ello hemos extraído un fragmento del material teórico que se encuentra disponible en la página de UBA 21. El teorema de Rolle enuncia que si una función es continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el abierto AB, y además f de A y f de B son iguales, entonces existirá un C que pertenece a este intervalo AB, de manera tal que la derivada de la función en C es 0. Luego nos piden una interpretación geométrica. Esta es una de las posibles, podría haber otras igualmente correctas. En el inciso B nos piden expresar el polinomio p de x igual x al cubo menos x menos 2 como potencias de x menos 1. Por lo tanto, utilizaremos el polinomio de Taylor alrededor de x sub 0 igual 1 de orden 3. Necesitamos la función que nos dan, hallar p en 1, que es menos 2, luego la derivada primera, segunda y tercera, porque es hasta el grado 3, y cada una de ellas valuada en 1. Reemplazamos en el polinomio de Taylor, se van a producir algunas cancelaciones y finalmente obtenemos esta función. En el ejercicio 5, inciso A, nos presentan la siguiente función de demanda expresada en forma implícita. Lo que tenemos que hacer es expresar el precio en función de la cantidad y obtendremos así la siguiente expresión. Recordemos que la función de ingreso es P por X o X por la demanda, que en este caso es esta función. Haciendo el reemplazo obtenemos esta función de ingreso. Como nos interesa maximizar el ingreso, vamos a encontrar la derivada primera, obteniendo así esta expresión. Luego igualamos a 0 esta derivada primera para obtener posibles máximos de la función ingreso. En este caso obtenemos el valor de 12,5. Utilizaremos en este caso el criterio de la derivada segunda, que nos permite reconocer si en x igual 12,5 se registra un máximo o un mínimo de la función. Si la derivada segunda es negativa en este valor, diremos que se registra un máximo. De lo contrario, diremos que se registra un mínimo. Dado que la derivada segunda es una constante negativa, diremos que la derivada segunda será negativa para cualquier valor de x, en particular para 12,5. Por lo tanto, vamos a afirmar que el ingreso en 12,5 es un máximo. En el inciso B, nos dan la función de costo marginal definida por la siguiente regla, 5 por la raíz cuadrada de x más 1. Para hallar la función de costo nos corresponde calcular la integral. Es una integral que se puede resolver de forma inmediata y obtenemos la siguiente expresión, 10 tercios x más 1 a la 3 medios más una constante k. Por tratarse de una función económica, necesitamos hallar este valor de k. Para eso utilizaremos los datos que nos dieron en el ejercicio, que los costos fijos son 1000 pesos. Podemos entonces así hallar el valor de la constante k haciendo el correspondiente reemplazo a partir de este dato. Recordemos que el costo fijo es el costo por producir 0 unidades. Entonces reemplazamos x por 0 y lo igualamos a 1000. Entonces, de esta forma obtenemos la siguiente ecuación, de donde surge que k es este valor. Y ahora sí podremos definir finalmente nuestra función de costo.